Hay algo sobre tus riñones que casi nunca se explica durante una consulta médica normal. Cada noche, mientras duermes y tu cuerpo parece estar completamente en descanso, tus riñones continúan realizando algunas de las funciones más importantes para mantenerte saludable. Estão filtrando tu sangre, ajudando a controlar la presión arterial, equilibrando los líquidos de tu organismo y eliminando los residuos metabólicos que se acumularon durante todo el día. Pero hay algo que muchas personas desconocen. Lo que comes durante la última hora o las 2 últimas horas antes de dormir puede influir directamente en la forma en que tus riñones realizan este trabajo nocturno de limpieza y equilibrio. Cuando hablamos de salud renal, la mayoría de las conversaciones se enfocan únicamente en lo que debemos evitar. Menos sódio, menos fósforo, controlar el potasio, reducir ciertos alimentos. E aunque essas recomendações são realmente importantes, especialmente para quienes tienen algum grado de enfermedade renal, existe outra parte da conversação que casi nunca recibe a mesma atenção. Não se trata solamente de lo que debes quitar de tu alimentação, sino também de lo que puedes añadir cuidadosamente para apoyar a tus riñones mientras trabajan durante la noche. En este video vamos a conocer 8 frutas que han sido consideradas opciones favorables para la salud renal por organizaciones como la National Kidney Foundation. Estas frutas aportam antioxidantes, fibra, vitaminas e compuestos naturais com propriedades anti-inflamatórias, mientras mantêm generalmente níveis mais moderados de potássio em comparação com muitas outras frutas populares. Antes de começar, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuevos videos sobre salud renal, nutrición y envejecimiento saludable. También quiero saber desde dónde estás viendo este video y qué hora es en tu país. Déjame un comentario porque leo cada uno de ellos. Y quédate hasta la fruta número 8, porque tiene un detalle importante que casi ningún otro video menciona. Conocer essa informação pode cambiar completamente a forma em que entiendes sua relação com a saúde de tus riñones. O corpo já não responde da mesma forma. As pernas parecem mais fracas. Patrícia Leite, e depois de mais de 15 anos trabalhando em medicina interna, quero dedicar uns minutos a explicar algo que hará que todo lo demais neste video tenha muito mais sentido. O corpo já não responde da mesma forma. As pernas parecem mais fracas. Aunque son pequeños, realizan una tarea increíblemente exigente. Juntos filtran alrededor de 200 litros de sangre cada día, lo que equivale aproximadamente a 50 galones. Durante este proceso eliminan desechos, exceso de líquidos, toxinas y productos derivados del metabolismo, mientras devuelven a tu circulación una sangre más equilibrada. De acuerdo con la National Kidney Foundation, el potasio es un mineral esencial que ayuda al funcionamiento adecuado del cuerpo. Es necesario para que los nervios, los músculos y especialmente el corazón trabajen correctamente. Pero para las personas con enfermedad renal, el potasio puede convertirse en un tema delicado. Cuando los riñones están debilitados, pueden perder la capacidad de eliminar el exceso de potasio de manera eficiente, provocando niveles demasiado elevados en la sangre, una condición conocida como hiperpotasemia. Aquí aparece uno de los mayores desafíos de una alimentación saludable para los riñones. Tus riñones necesitan antioxidantes y compuestos antiinflamatorios provenientes de los alimentos porque la inflamación crónica y el estrés oxidativo están relacionados con la progresión del daño renal. Sin embargo, muchos alimentos que contienen grandes cantidades de estos compuestos protectores, como los plátanos, las naranjas, el kiwi y el aguacate, también contienen niveles elevados de potasio. Por eso, el objetivo no es simplemente eliminar las frutas de tu alimentación. El objetivo es elegir aquellas frutas que aporten beneficios reales sin representar una carga innecesaria para unos riñones que pueden estar funcionando por debajo de su capacidad normal. Las 8 frutas que veremos hoy representan precisamente esa solución. Aportan antioxidantes, vitaminas, fibra y compuestos naturales que pueden ayudar a mantener niveles saludables de inflamación, mientras mantienen una cantidad de potasio más controlada en comparación con otras frutas. Así que comencemos con la primera fruta ideal para consumir antes de dormir. La primera fruta de esta lista son las cerezas ácidas, também conhecidas como tart cherries,
y posiblemente sean la fruta más adaptada al consumo nocturno de todas las que veremos. Lo que hace especiales a las cerezas ácidas es su relación natural con el descanso y la calidad del sueño. Según la National Kidney Foundation, estas cerezas contienen fitomelatonina, un compuesto vegetal relacionado con la melatonina que puede ayudar a mantener un ritmo circadiano más saludable, es decir, el reloj interno que regula cuando dormimos y cuando estamos despiertos. Las cerezas ácidas estão classificadas como uma fruta barra em potássio, com menos de 200 miligramas de potássio por cada 100 gramos aproximadamente. Además, contêm quantidades muito pequenas de sódio e fósforo, lo que las convierte en una opción interesante para muchas personas que buscan cuidar sus riñones. Pero la razón por la que son especialmente importantes durante la noche va mucho más allá del contenido de potasio. Tus riñones están profundamente conectados con el sistema que regula la presión arterial. Durante un sueño saludable, la presión arterial normalmente disminuye. Esta reducción nocturna recibe el nombre de descenso nocturno o nocturnal dipping. Este proceso permite que el sistema cardiovascular y los pequeños vasos sanguíneos dentro de los riñones tengan un periodo de menor presión y recuperación. Sin embargo, cuando el sueño es deficiente o los ciclos de descanso se interrumpen constantemente, esa reducción natural de la presión puede no producirse correctamente. Con el paso de los años, esto significa que los riñones pueden estar sometidos a una mayor presión durante más tiempo, aumentando lentamente el estrés sobre sus estructuras de filtración. Investigaciones publicadas en bases médicas como PMC han estudiado los compuestos naturales presentes en las cerezas ácidas, incluyendo melatonina, serotonina, triptófano y diferentes fitoquímicos. Estos componentes parecen influir en la calidad del sueño al ayudar a regular la inflamación y el estrés oxidativo, además de favorecer fases de descanso más saludables. Um estudo piloto realizado em adultos maiores com problemas de insômnio encontrou que o consumo de jugo de cereza ácida produjo mejoras significativas en la gravedad del insomnio en comparación con un placebo. Los resultados fueron similares a algunos enfoques naturales utilizados comúnmente para mejorar el sueño. Y aquí está la conexión con los riñones. Un mejor descanso puede favorecer un control más saludable de la presión arterial durante la noche, reduciendo parte del estrés que reciben los vasos sanguíneos encargados de la filtración renal. Entonces, ¿cómo puedes consumirlas? Uma quantidade prática seria entre media taza e uma taça de cerezas ácidas, ou aproximadamente entre 120 e 240 ml de jugo de cereza ácida sem açúcar añadida, uns 30 a 60 minutos antes de acostar-te. Busca especificamente variedades ácidas como as cerezas montmorense. As cerezas dulces comuns são diferentes porque contêm mais potássio e devem considerar-se de outra maneira. La segunda fruta para la noche son los arándanos. Los arándanos son una de las frutas más estudiadas dentro de la nutrición moderna y al mismo tiempo son una opción que encaja muy bien dentro de muchos planes alimenticios enfocados en la salud renal. Según la National Kidney Foundation, los arándanos aportan fibra, vitamina C, vitamina K y una gran cantidad de antioxidantes. Media taza contiene menos de 150 miligramos de potasio, colocando-los entre as frutas com menor contenido de este mineral. Además, son bajos en sodio y fósforo. Los compuestos que hacen tan especiales a los arándanos se llaman antocianinas. Son los pigmentos naturales responsables de su color azul intenso y funcionan como potentes antioxidantes dentro del organismo. Diversas investigaciones han relacionado el consumo habitual de alimentos ricos en antocianinas con beneficios para la salud cardiovascular. Esto es importante porque las enfermedades del corazón y las enfermedades renales comparten muchas vías relacionadas con la inflamación y con frecuencia avanzan juntas. Para las personas mayores de 60 años, esta conexión puede ser especialmente valiosa. Un alimento que ajuda ao coração e a los riñones ao mesmo tempo, sin añadir una gran cantidad de potasio, representa exactamente el tipo de estrategia nutricional eficiente que muchas personas necessitam. La cantidad recomendada es sencilla, aproximadamente media taça de arándanos como parte de tu rutina nocturna. Puedes utilizar-los frescos, congelados ou incluso desidratados por congelação, já que estas formas conservam gran parte de seus nutrientes.
La tercera fruta para consumir antes de dormir son las fresas. Las fresas son una de las opciones naturales más dulces de esta lista y al mismo tiempo una de las frutas más compatibles con una alimentación enfocada en la salud renal. Muchas personas creen que una dieta para cuidar los riñones significa eliminar casi todas las frutas, pero las fresas demuestran que elegir correctamente los alimentos puede ofrecer sabor y beneficios al mismo tiempo. Según la National Kidney Foundation, las fresas son una excelente fuente de vitamina C, manganeso, ácido fólico y antioxidantes. Además, tienen muy pocas calorías. Media taça de fresas contém aproximadamente solo 28 calorias, convirtiéndolas en una alternativa ligera y nutritiva para una merienda nocturna. Uno de los puntos más importantes es su bajo contenido de potasio. Media taza de fresas contiene alrededor de 130 miligramos de potasio, una cantidad bastante reducida en comparación con muchas otras frutas. También contienen bajos niveles de sodio y fósforo, por lo que suelen considerarse una buena opción para personas en diferentes etapas de enfermedad renal crónica, incluyendo pacientes en hemodiálisis y diálisis peritoneal, siempre considerando las recomendaciones individuales de su médico o nutricionista renal. Esa cantidad de potasio convierte a las fresas en una de las opciones más seguras para quienes necesitan prestar atención especial a este mineral. Pero el verdadero valor de las fresas no está solamente en lo que contienen, sino también en lo que ayudan a combatir. Un estudio clínico publicado en PMC encontró que la suplementación con fresas en la dieta produjo aumentos significativos en la capacidad antioxidante del plasma y en los niveles de glutatión, un importante antioxidante producido por el cuerpo. Esto es relevante porque el estrés oxidativo es uno de los factores que participan en el deterioro progresivo de la función renal. Cuando existe un exceso de daño oxidativo en el organismo, las células pueden sufrir más desgaste y los riñones, debido a su enorme trabajo de filtración constante, son especialmente sensibles a este proceso. Además, las fresas contienen pequeñas cantidades de compuestos relacionados con la producción natural de melatonina y triptófano. Aunque no tienen la concentración de estos compuestos que encontramos en las cerezas ácidas, pueden formar parte de una rutina nocturna que favorezca un estado de relajación antes de dormir. Entonces, ¿cómo puedes incorporarlas? Una porción ideal sería media taza de fresas frescas o congeladas. Lo recomendable es mantenerlas enteras y lavarlas justo antes de consumirlas para conservar mejor su frescura. Si quieres convertirlas en una opción más completa para la noche, puedes combinarlas con una pequeña cantidad de yogur natural sin azúcar. De esta forma, tendrás una merienda equilibrada con proteína, fibra y antioxidantes, sin añadir ingredientes innecesarios que puedan afectar la salud renal. La cuarta fruta de esta lista son las manzanas. La manzana es probablemente una de las frutas más fáciles de encontrar en cualquier lugar del mundo, pero también es una de las más subestimadas cuando hablamos de protección renal. Según la National Kidney Foundation, las manzanas son ricas en antioxidantes y fibra, mientras que contienen cantidades bajas de potasio, fósforo y sodio. Por esta razón, son consideradas una excelente opción dentro de una alimentación saludable para los riñones. Pero existe un detalle que muchas personas desconocen. La cáscara de la manzana contiene una gran parte de sus compuestos beneficiosos. Consumir la manzana con piel puede proporcionar entre 2 y 6 veces más capacidad antioxidante que comer únicamente la pulpa. La manzana también aporta vitamina C y puede ayudar al control del azúcar en sangre cuando se consume como fruta entera en lugar de beberla en forma de jugo. Este punto es especialmente importante para los adultos mayores de 60 años, porque es muy común encontrar personas que deben cuidar al mismo tiempo su función renal y sus niveles de glucosa. Una combinación de problemas renales y alteraciones del azúcar en sangre puede hacer que la alimentación sea más complicada, pero una fruta entera como la manzana puede ofrecer una solución práctica. La fibra presente en la manzana ralentiza la absorción de glucosa, evitando cambios bruscos de azúcar durante la noche. Esto puede ser beneficioso porque las fluctuaciones constantes de glucosa pueden añadir estrés metabólico al organismo y complicar el manejo de la función renal. También existe una conexión interesante entre las manzanas y los cálculos renales.
É o Instituto Nacional de Diabetes e Enfermedades Digestivas e Renais, conhecido como NIDCARE, señala que uma hidratação adequada e uma alimentação que incluya certos compuestos como el citrato podem ajudar a reduzir o risco del tipo mais comum de piedras en los riñones, los cálculos de oxalato de cálcio. Las manzanas contienen ácido málico, um compuesto relacionado com o metabolismo del citrato. Este pode contribuir a um ambiente urinário menos ácido, algo que generalmente resulta mais favorável para reduzir certos riscos associados com a formação de cálculos. Então, qual é a melhor maneira de comer uma manzana por la noche? Uma manzana mediana completa com la cáscara, consumida lentamente como parte de tu rotina nocturna. No retires la piel, porque al hacerlo eliminas una gran parte de la fibra y los antioxidantes que hacen que esta fruta sea tan valiosa. Si disfrutas de su sabor, puedes añadir un poco de canela. La canela puede complementar los efectos de la fibra de la manzana al ayudar a mantener niveles mais estables de açúcar em sangre, creando uma combinação sencilla pero interessante. La quinta fruta de esta lista son las uvas. Muitas pessoas com enfermidade renal se sorprendem ao descobrir que as uvas podem formar parte de uma alimentação amigável para os riñones. Existe a ideia de que todas as frutas dulces devem evitar-se, pero a realidade depende do tipo de fruta e de suas características nutricionais. La National Kidney Foundation classifica as uvas como uma fruta baja em potássio dentro de suas guias alimentares para pessoas com enfermidade renal crônica. Se encuentran junto a otras opciones como manzanas, arándanos, arándanos rojos, peras, piña, frambuesas y fresas, mientras que frutas como plátanos, melones, naranjas y kiwi suelen tener concentraciones más elevadas de potasio. Uno de los componentes más interesantes de las uvas es el resveratrol, un polifenol concentrado principalmente en la piel de las variedades rojas y moradas. También contienen flavonoides, los mismos compuestos responsables de sus colores intensos. La National Kidney Foundation destaca que la pigmentación roja y morada de las uvas proviene de estos flavonoides, los cuales pueden ayudar a reducir ciertos factores relacionados con el riesgo cardiovascular. Esto es importante porque las personas con enfermedad renal suelen tener un riesgo más elevado de problemas cardíacos. Incluso existe uma aplicação prática muito útil para algumas pessoas com enfermidade renal. Las uvas podem congelar-se e utilizar-se como um snack refrescante para quienes necessitam controlar a quantidade de líquidos que consumem. Muitos pacientes renales têm restrições de líquidos e encontrar algo que seja agradável, frio e satisfatório sem añadir grandes quantidades de volumen pode ser difícil. Las uvas congeladas solucionam parte desse problema. Tardam mais tempo em comer-se, oferecem uma sensação refrescante e aportam antioxidantes sem requerir beber grandes quantidades de líquido. A recomendação seria uma pequena porção, aproximadamente meia taça de uvas rojas ou moradas antes de dormir. Se tienes restrição de líquidos, puedes congelarlas previamente e comerlas lentamente. E recuerda que as variedades rojas e moradas suelen aportar mais resveratrol e antocianinas que as uvas verdes, por lo que pueden ofrecer maiores benefícios antioxidantes. La sexta fruta de esta lista são as frambuesas. Las frambuesas pueden ser uma de las frutas com maior quantidade de fibra em relação com seu tamanho, e essa fibra tem mais importância para a saúde renal de lo que muitas pessoas imaginam. La National Kidney Foundation inclui a las frambuesas dentro de las frutas bajas em potássio recomendadas para pessoas que necessitam cuidar sua função renal. Se encuentran junto a outras opções como los arándanos, las fresas e las uvas, que oferecem nutrientes importantes sem aportar uma carga excessiva de potássio. Uma das características mais destacadas de las frambuesas é seu impressionante contenido de fibra. Media taza pode aportar aproximadamente 4 gramos de fibra, uma quantidade superior à de muitas outras frutas consumidas em porções similares. E esta fibra pode beneficiar a los riñones através de 2 mecanismos diferentes. O primeiro tem relação com o intestino. A fibra funciona como alimento para as bactérias beneficiosas que vivem em nosso sistema digestivo. Estas bactérias produzem uns compuestos chamados ácidos graxos de cadena corta, los quais podem ajudar a reduzir a inflamação general do organismo.
Esto es importante porque hoy sabemos que el microbioma intestinal y la salud renal están más conectados de lo que se pensaba anteriormente. Un intestino más equilibrado puede influir positivamente en los procesos inflamatorios que participan en la progresión de la enfermedad renal crónica. El segundo beneficio de la fibra tiene relación con el fósforo. La fibra puede disminuir la velocidad con la que algunos nutrientes son absorbidos durante la digestión, incluyendo parte del fósforo proveniente de otros alimentos consumidos durante la comida. El control del fósforo es uno de los desafíos más importantes para muchas personas con enfermedad renal, especialmente cuando la función de los riñones comienza a disminuir. Por eso, incluir una fruta rica en fibra después de la cena o como parte de una merienda nocturna puede ofrecer un pequeño pero significativo apoyo nutricional. Entonces, ¿cómo puedes consumir frambuesas antes de dormir? Una porción adecuada sería media taza de frambuesas frescas o congeladas. Las congeladas suelen ser más económicas y mantienen prácticamente el mismo valor nutricional que las frescas. Una combinación interesante sería mezclar frambuesas con un poco de cerezas ácidas. De esta manera puedes combinar diferentes beneficios: los antioxidantes de las bayas, la fibra de las frambuesas y los compuestos relacionados con el sueño presentes en las cerezas. La séptima fruta de esta lista es la piña. La piña suele sorprender a muchas personas porque tiene un sabor tropical, es ligeramente ácida y no siempre se relaciona con una alimentación enfocada en proteger los riñones. Sin embargo, puede ser una opción adecuada cuando se consume en cantidades moderadas. Algunas recomendaciones nutricionales para personas con enfermedad renal, basadas en información publicada por instituciones como los NIH, incluyen la piña como una fruta baja en potasio. La National Kidney Foundation también la clasifica como una opción con menor contenido de potasio dentro de sus guías para pacientes que necesitan controlar este mineral. Una porción habitual sería media taza de piña fresca o una cantidad equivalente en jugo sin azúcar, aunque siempre debe adaptarse a las necesidades individuales de cada persona. Pero lo que hace interesante a la piña para la salud renal no es solamente su contenido mineral. La piña fresca contiene una enzima llamada bromelina. La bromelina ha sido estudiada por sus posibles propiedades anti-inflamatórias. Diferentes investigaciones han analizado como esta enzima puede influir en ciertos marcadores relacionados con la inflamación. Y esto es relevante porque la inflamación crónica es uno de los procesos que contribuyen al deterioro progresivo de la función renal. Por eso, cualquier alimento que pueda aportar compuestos antiinflamatorios dentro de un patrón alimenticio adecuado merece atención. Además, la piña tiene una conexión interesante con la rutina nocturna. Contiene triptófano, un aminoácido utilizado por el organismo para producir serotonina y posteriormente melatonina, duas substâncias relacionadas com o estado de relaxação e o ciclo natural do sueño. Esto no significa que la piña funcione como un medicamento para dormir. No produce un efecto sedante inmediato, pero puede formar parte de una rutina nocturna saludable que ayude al cuerpo a prepararse para el descanso. La forma recomendada de consumirla es sencilla: media taza de piña fresca cortada em trozos como una merienda ligera durante la noche. Es importante elegir piña fresca siempre que sea posible. La piña enlatada suele pasar por procesos de calentamiento que pueden reducir significativamente la cantidad de bromelina presente. Por eso, si buscas específicamente aprovechar sus compuestos naturales, la versión fresca es la mejor opción. Y ahora llegamos a la octava fruta, la que mencioné al principio porque tiene un detalle que muchas personas desconocen. Los arándanos rojos, conocidos como cranberries, han estado relacionados durante décadas con la salud urinaria y renal. Existe una razón por la que muchas personas los asocian con el cuidado de las vías urinarias, y hay investigaciones reales detrás de esa conexión. Pero también existen muchos errores sobre este alimento, especialmente cuando se habla de sus beneficios para los riñones. Quiero explicar ambos lados para tener una visión más precisa. El Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa, una institución perteneciente a los NIHs, reconoce que los productos de arándano rojo pueden ayudar a disminuir el riesgo de infecciones urinarias recurrentes en algunas mujeres que ya han tenido infecciones anteriormente.
A teoria principal é que certos compostos chamados proantocianidinas, conhecidos como PAC, podem dificultar que algumas bactérias se adhieran a las paredes de la vejiga. Sin embargo, aqui está uma diferença fundamental que muitas pessoas desconhecem. Los arándanos rojos pueden ayudar en la prevención de algunas infecciones urinarias, pero no sirven para tratar una infección activa. É o NID que señala que los productos de arándano no curan infecciones existentes de la vejiga o los riñones. Aunque algunos estudios sugieren beneficios preventivos, la evidencia todavía se considera limitada y no completamente definitiva. Entonces, la realidad es esta: el beneficio preventivo puede existir, pero no debe confundirse con un tratamiento médico. Ahora viene la parte más importante relacionada con la salud renal. Los arándanos naturales son extremadamente ácidos y muchas personas no los consumen solos. Por eso, muchos productos comerciales de arándano vienen cargados con azúcar añadida. Aquí aparece el problema. Muchas bebidas de arándano que se venden como productos saludables para los riñones son en realidad cócteles con grandes cantidades de azúcar. E sabemos que o consumo elevado de bebidas azucaradas pode aumentar factores relacionados com um maior risco de enfermidade renal. O benefício está en el arándano sin azúcar, não necessariamente em los produtos processados que a maioria das pessoas compra. Se decides incluir arándanos rojos em tua alimentação para apoiar a saúde urinária, as melhores opções são o jugo de arándano 100% puro sem açúcar añadida, pequenas quantidades de arándanos secos sem açúcar ou arándanos inteiros frescos ou congelados. Evita os cócteles de jugo de arándano com açúcar e os suplementos que contêm ingredientes adicionais innecessários. E recuerda algo importante: se tienes síntomas de uma infecção urinária ou uma possível infecção renal, debes consultar a um profissional de saúde. Los arándanos não reemplazam um tratamento médico. Também existe outra precaução importante. O Centro Nacional de Saúde Complementária e Integrativa menciona que há evidência contraditória sobre uma possível interação entre os produtos de arándano e o medicamento anticoagulante warfarina. Se tomas medicamentos para adelgazar la sangre, habla com tu médico ou farmacêutico antes de convertir los arándanos em um hábito diário. A hora que conhecemos las 8 frutas, podemos criar uma combinação sencilla para la noche.